Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar sobre las funciones en Solidity. La clase pasada habíamos visto todo sobre visibilidad, es decir, desde dónde se pueden acceder tanto las variables como las funciones, por ejemplo, desde dentro del contrato, desde fuera y bueno, un montón de cosas más, así que si no lo viste, te dejo por acá el link para que lo puedas ver antes de ver este video. Y continuando con las funciones, hoy vamos a ver todo sobre las funciones para que puedas entender al 100% cómo funcionan. Así que sin más, ¡empecemos! Bueno, vamos a comenzar con la clase de funciones. Antes que nada, estoy dentro de Remix. Remix es un IDE. Ustedes pueden ingresar a Remix buscando tanto Remix en Google, pueden poner Remix Ethereum, o pueden ir directamente a la URL que es remix.ethereum.org y van a ingresar a este apartado. Lo primero que tenemos que hacer es, dentro de la carpeta de Contracts, hacer clic derecho, New File, y vamos a escribir un nuevo archivo. Lo voy a llamar function.sol. Recuerden que .sol es la extensión de Solidity. Bien, lo primero que tenemos que hacer acá es escribir la versión y la licencia de Solidity. Lo voy a copiar de otro Smart Contract que viene de ejemplo. Vamos a copiar esto, las dos primeras líneas. Vamos a pegarlas. Perfecto, ya tenemos la versión. Voy a minimizar esto, así se puede ver un poco mejor. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir la palabra reservada contract y vamos a escribir el nombre del contrato. En este caso yo lo llamé function y es el mismo nombre que el archivo. Es una convención de que sea el mismo nombre, es recomendable, así que siempre traten de escribir el mismo nombre tanto del contrato como del archivo. Bien, dicho eso, vamos a comenzar a escribir. Vamos a escribir la palabra. Primero vamos a declarar una variable. Vamos a llamarla greeting. Perfecto. Y vamos a escribir hello from Solidity. Excelente. Ya tenemos nuestra primera variable declarada. Esta variable, al estar fuera de una función, es una variable de tipo state. Una variable de tipo de estado, digamos. ¿Qué diferencia hay las variables de estado con las variables locales? Bueno, las variables de estado son aquellas en las que se guarda información y esa información se sigue, es persistente, es decir, se sigue almacenando dentro del Smart Contract. Siempre está ahí en el Smart Contract, no se borra. En cambio, las variables de tipo locales son las variables que, por ejemplo, están dentro de una función. Por ejemplo, acá tenemos una función, ¿cierto? Y dentro de la función de la lógica tenemos las variables locales que pueden ser utilizadas para guardar algún cálculo. Por ejemplo, no sé, vamos a poner uint, que es un tipo de dato, es un entero sin signo. Entonces vamos a llamar esta variable result y vamos a poner que 1 más 3, bueno, en este caso sería 4 y acá va a estar almacenado el valor de 4. En este caso, esta variable es de tipo local porque está dentro de una función y una vez que esta función se ejecute, esta variable se va a destruir, es decir, no se va a utilizar más. No se puede llamar variable de estado porque no va a guardar ningún valor. Solamente se utiliza para la lógica dentro de la función. Así que, dicho eso, perfecto. Entonces tenemos variables de estado, que son, por ejemplo, esta, que siempre se va a poder llamar desde fuera del contrato y siempre va a ser persistente. Las variables locales y las variables de tipo global, que son, por ejemplo, cuando queremos saber algún dato relacionado a blockchain. Por ejemplo, el número de bloque actual. ¿Cuál es el número de bloque actual? Entonces, esas son las variables globales. Bien, perfecto. Antes de continuar, quiero mostrarles cómo es la estructura de una función. Así que tengo guardado esto. Bueno, nosotros tenemos una función, ¿cierto? Tenemos la palabra reservada function, tenemos el nombre de la función. Acá adentro irían los parámetros. En este caso, esta función no tiene ningún parámetro. Los parámetros son opcionales. Tenemos el tipo de función. En este ejemplo, esta función es tipo public, es decir, que se puede acceder tanto desde dentro del contrato como desde fuera del contrato. Es de tipo view.
Esto quiere decir que esta función nada más lee información, no modifica en ningún momento información, y es de tipo returns. ¿Qué quiere decir? Que retorna un valor. ¿Qué tipo de valor? Bueno, un string. En este caso tenemos que definirle qué tipo de valor retorna. Entonces acá vemos que dentro de la función la lógica retorna un mensaje. Este mensaje, bueno, no está escrito acá, pero por acá debe estar el message. Bueno, perdón por la letra, pero acá debe haber una variable que se llama message y debe tener algo, ¿no? Bueno, entonces esta es la estructura de una función. Vamos a ver las definiciones antes de continuar. Primero, hay una pregunta muy importante. ¿Cómo hacemos para que el usuario interactúe con la smart contract? ¿Cómo hacemos para que cambie cosas, para que modifique, para que consulte? Bueno, a eso lo hacemos a través de las funciones. Las funciones son piezas de códigos. Por ejemplo, acá vemos que, bueno, justamente ahí no. Pero en este ejemplo vemos que las funciones son piezas de código que se identifican con un nombre, que pueden ser invocadas desde otras partes del contrato o por fuera del mismo para realizar una acción. Vemos que acá esta función tiene un nombre, puede tener parámetros o no, y que realiza una acción. En este caso la acción es retornar un mensaje. Entonces, el ingreso de parámetros es opcional, como dijimos, al igual que el retorno de un valor. Es decir, nosotros podemos retornar un valor o no retornar un valor. Cuando retornamos un valor, esto se llama función. Cuando no retornamos, se llama procedimiento o método. Entonces, el ingreso de parámetros es opcional, al igual que el retorno de un valor. Puede que una función no retorne valores y solo ejecuta una acción. Cuando una función no retorna ningún elemento, se la llama procedimiento, que fue lo que dijimos hace un ratito, o método. Y cuando retorna un valor, se la llama efectivamente función. Bien, esto es un poquito de la teoría de las funciones. Esto aplica generalmente para todos los lenguajes de programación. Bueno, entonces, acá tenemos las funciones. Antes de continuar, quiero explicar más o menos cómo funciona una DApp. Una DApp es una aplicación descentralizada que utiliza la web 3.0. Tenemos un frontend. Este frontend puede estar desarrollado en Vue, en React, en Angular, lo que sea, o puede ser puro HTML. Este frontend va a interactuar con una wallet. Nosotros tenemos la extensión de MetaMask, ¿cierto? Entonces, a través de esa extensión nosotros podemos tanto, digamos, loguearnos con nuestra wallet. Podemos hacer como un login, se podría decir, y también podemos firmar transacciones. Recuerden que todo en Ethereum, todo se realiza a través de transacciones. Yo quiero modificar un dato, bueno, tengo que mandar una transacción, ¿cierto? Y esa transacción va a tener un costo. Si yo quiero modificar un dato dentro de la blockchain, eso va a requerir que se realice un pago para poder hacer esa modificación de ese dato. Que en este caso se modifican las variables de estado. Esos son los que tienen costos para modificar la variable de estado. Bueno, entonces nosotros tenemos un frontend que utiliza en este caso un provider que es MetaMask. Lo que es MetaMask está conectado con Infura, ¿cierto? Infura es un proveedor que se puede conectar a un nodo. Recuerden que en lo que es blockchain tenemos un montón de nodos. Nosotros tenemos que conectarnos a un nodo para poder mandarle a ese nodo la transacción, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un deploy de un contrato, tenemos que no tenemos que especificar ninguna address cuando queremos hacer un deploy. Esa es la manera que funciona para hacer un deploy. En el caso de que yo quiero enviar un poco de dinero, un poco de Ether, a otra address, ahí sí tengo que especificar la otra address. Pero en el caso de hacer un deploy específico, ahí me fui un poco por las ramas, no hace falta especificar un address. Entonces, la Ethereum Virtual Machine entiende que es un deploy. Entonces, las wallets se utilizan estos proveedores, digamos, en realidad son Software as a Service, es un SaaS, que lo que me permite es conectarme a un nodo de todos los que hay para poder interactuar con los smart contracts.
En este caso voy a interactuar con un smart contract que a toda esa configuración la voy a definir en el frontend. En el frontend voy a tener todo configurado diciéndole, bueno, yo quiero llamar a esta función que va a tener este nombre y que quiero que sea de esta address. Y esta address va a estar relacionada a un smart contract. Entonces, espero no haberlos mareado, pero básicamente tenemos un frontend que utiliza MetaMask. MetaMask utiliza MetaMask, digamos, como para firmar las transacciones. MetaMask utiliza Infura, que es un software as a service, que se utiliza para conectarnos a un nodo en específico y poder así mandarle transacciones, ¿cierto? Esas transacciones son las que van a hacer las modificaciones en las variables de estado y realizar ciertas acciones dentro del smart contract. Esa es la manera que funciona. Bueno, continuemos con el código. No me quiero ir por las ramas. Vamos a definir la primera función. La primera función vamos a llamarla sayHello, no vamos a recibir ningún parámetro y va a ser de tipo public porque la quiero acceder tanto desde adentro como desde afuera. Y va a ser de tipo view porque voy a retornar este valor, no voy a modificar nada, entonces no hace falta que le pongamos view porque no voy a modificar nada. Tengo que escribir returns. Recuerden que acá la returns va con S y al momento de hacer el return, ahora le voy a mostrar, va sin S. Eso es un pequeño detalle bastante importante. Bueno, acá nosotros tenemos que definir qué tipo de dato queremos retornar. En este caso es un string, ¿cierto? Siempre tenemos que definirlo. Y luego tenemos que escribir esta palabra reservada que es memory. Memory hace referencia a dónde se va a guardar esa variable mientras la función se ejecute, ¿cierto? Nosotros a esta función cuando la llamemos va a estar en ejecución. Entonces tenemos que definir un lugar, en este caso va a ser en memoria, donde va a almacenar la variable y la va a retornar. Entonces acá tenemos un return que, bueno, acá tenemos sin S, bastante importante, si no vamos a obtener un error. Y tenemos que definir el nombre de la variable. Esta función es bastante parecida a la que vimos en el ejemplo acá. Bien. Entonces, vamos a mejorar un poco de eso con el formateo. Lo que vamos a hacer ahora es apretar Control S. Lo que hace el Control S es compilar. Pueden apretar Control S o pueden venir directamente acá y hacer clic acá. Es lo mismo. Vamos a venir a esta sección para hacer el deploy. Lo importante en esta sección es que nosotros seleccionemos el smart contract que queremos hacer el deploy. Muy importante que estemos posicionados en el mismo. Vamos a hacer clic en deploy, vemos que todo salió correctamente y acá tenemos el contrato deployado. Bien, vemos que tenemos una función que es la que definimos acá, sayHello. Esta función lo que va a hacer es retornar esta variable. Esta variable va a tener el hello from Solidity. Así que si hacemos clic acá, vamos a obtener efectivamente hello from Solidity. Excelente, vamos a minimizar esto y minimizar esto. Bien, vamos a pasar a la siguiente función. Vamos a hacer un copy-paste para que sea un poquito más rápido. Y en este caso vamos a hacer un change greeting. Vamos a modificar lo que es esta variable. Bueno, acá lo que vamos a hacer es recibir como parámetro. En este caso sí vamos a utilizar parámetros. Vamos a recibir como parámetro un nuevo saludo. Entonces vamos a poner new greeting. ¿Por qué puse el guión bajo acá adelante? Bueno, es una convención en Solidity poner el guión bajo antes del nombre de la variable. Esto es más que nada para estandarizar y que en un futuro, si otra persona lee tu smart contract, que sepa que esta es una nueva variable. No es obligatorio, pero es un estándar y es una buena práctica. Bueno, entonces tenemos esta función que se llama changeGreeting. Es de tipo pública, pero acá, si yo hago Control S, voy a obtener varios errores. ¿Por qué obtengo un error? Acá tengo un error. Bueno, el primer error es que esto es de tipo... Bueno, en realidad ese error no me lo tiró porque nunca lo modifiqué. Vamos a modificar esto y vamos a poner que greeting, que es la variable que está acá arriba, va a ser igual a lo que viene como parámetro. Entonces, si guardamos, ahora sí el error debe estar relacionado. Acá tenemos otro error más, si no me equivoco. Bueno, no importa. Pero lo que sucede es lo siguiente. Acá tenemos el view, que es un tipo de función, ¿cierto? Que recordemos, el view solamente lee datos y no modifica. Pero ¿qué pasa?
acá estoy modificando datos, entonces hay un error. Entonces tengo que retirar lo que es el view. Bueno, ese es punto número 1. Punto número 2. Acá vemos que yo no estoy retornando nada, solamente estoy modificando. Así que toda esta parte de returns no hace falta tenerla. Y acá cometí un error. Me está faltando, que me parece que eso era el warning. Sí, me está faltando la palabra reservada memory, tal cual la definimos acá. Que recordemos que es el lugar donde esta variable se va a almacenar mientras la función está en ejecución. Una vez que la función termine de la ejecución, se va a destruir. Bien, control S y ahora sí vemos que todo se ve correctamente. Vamos a hacer clic en deploy. Este es el deploy viejo, vamos a eliminarlo, así no nos genera confusión. Y este es el último. Acá vemos que, bueno, acá hay un error. No me aparece la función. Me parece que hice mal el deploy. Vamos a hacer de nuevo control S. Vamos a eliminar esto porque me tendría que haber aparecido change greeting. Vamos a hacer el deploy. A ver, ahora sí. Sí, se ve que el que eliminé anteriormente era el nuevo y me quedé con el viejo. Bien, acá tenemos la función. Recordemos que esta función retorna hello from Solidity, que es la variable vieja, que en realidad sigue estando actualizada porque no la modifica, pero para que se vea qué es lo que retorna. Y acá voy a cambiar el saludo, le voy a poner en español. Hola desde Solidity. Entonces, vamos a hacer clic en esta función. Esta función va a requerir de gas, es decir, que va a costarme dinero. Ah, una cosa que no dije, las funciones de tipo view no cuestan dinero, no cuestan gas. En cambio, las funciones que modifican el estado de una variable de estado sí requieren gas. Así que bueno, ya hice clic acá y lo siguiente que voy a hacer es hacer clic nuevamente en esta función y me debería devolver hola desde Solidity en vez de hello from Solidity. Bien, vemos que cambió correctamente. Bueno, ya tenemos una función que me retorna un dato, un valor, y otra que me modifica un dato. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar un poquito de las funciones privadas y vamos a hablar un poquito de las funciones external y las funciones internal. Bueno, rápidamente, ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de lo que es internal, external? Bueno, básicamente, esperen que voy a minimizar eso. Básicamente, las funciones de tipo internal son aquellas funciones que se pueden llamar desde dentro, únicamente desde dentro del smart contract. Si yo esto hago el deploy, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo rápido. Vamos a modificar public o de internal. Vamos a guardar, vamos a ahora sí eliminar todo y vamos a hacer un deploy. Si yo hago el deploy, vamos a ver que la función de change greeting no está más, no existe más acá. ¿Por qué? Porque le cambié la visibilidad, ahora es internal. Quiere decir que esta función se puede llamar nada más desde dentro del contrato o desde un contrato que hereda a este contrato padre, ¿cierto? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, quizás en otro video, a lo que es cuando se hereda. Si no, el video se va a hacer súper largo. Súper largo. Bueno, ya tenemos esta función que le cambiamos el tipo de función, el tipo de visibilidad. Es internal. Bueno, y ahora vamos a ver las funciones de tipo external. Las funciones de tipo external son, como dijimos, las funciones que se pueden llamar únicamente desde afuera del smart contract. No se pueden llamar desde adentro. Por ejemplo, si nosotros definimos una función que se llame call change greeting y le pasamos los mismos parámetros, porque se supone que si la llamamos a esta función tengo que pasarle estos parámetros, así que vamos a utilizar los mismos parámetros. Vamos a decir que esta función sea de tipo public y lo que vamos a hacer dentro de la función es llamar a esta función. Así que le pasamos el nombre, ponemos los paréntesis y si yo hago control S para poder compilar el contrato, voy a obtener un error. El error que me va a decir es lo siguiente, que estoy intentando llamar a esta función que solamente se puede llamar desde afuera del smart contract. Veamos. Claro, me dice que no es visible. Por ejemplo, si yo esta función la modifico y pongo de tipo internal, no debería tener ese error. Bueno, acá tengo un error, pero me está diciendo que... Ah, claro, no le estoy pasando argumentos.
mala mía, le tengo que pasar el argumento ahí, perfecto. Y ahí vemos que todo funciona. Vamos a volver al ejemplo anterior. Si pongo external y hago control S, ahí sí obtengo el error de que esta función tiene visibilidad externa y yo la estoy llamando desde dentro del smart contract. Vamos a eliminar esto y vamos a ver que efectivamente esta función se puede llamar desde afuera del smart contract. Vamos a venir acá, vamos a compilar nuevamente, primero vamos a eliminar esto, vamos a hacer el deploy, tenemos todo perfecto y vemos que la función changeGreeting la puedo llamar desde fuera del smart contract. Todo esto que vemos acá podría ser tranquilamente un frontend, ¿cierto? Es totalmente afuera del smart contract. Bueno, y ahora le toca el turno a las funciones de tipo private. Ya vimos las funciones de tipo public, ya vimos las funciones de tipo external, la de internal, así que vamos a trabajar en las funciones de tipo private. Entonces vamos a escribir una función que se va a llamar private function, ¿cierto? Va a ser de tipo private, va a ser de tipo view y va a retornar en un string memory. Lo que quiero retornar es, por ejemplo, esta variable, así que vamos a copiar exactamente esto acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una función privada y una función de tipo public? Bueno, la diferencia es que las public se pueden acceder tanto desde adentro del smart contract como desde afuera. Y las privadas solamente desde adentro del smart contract. Pero ustedes pensarán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el private y las funciones de tipo internal, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que las funciones de tipo internal se pueden usar en otros contratos, es decir, cuando yo heredo este contrato, ¿cierto? Cuando yo quiero heredar desde otro contrato todas estas funciones, yo puedo utilizar las funciones de tipo internal, las puedo llamar. En cambio, las funciones de tipo private nada más se pueden llamar dentro de este contrato. Solamente dentro de este contrato. No se pueden llamar desde otro contrato que está heredando este contrato. Esa es la diferencia entre internal y private. Bueno, básicamente lo que va a suceder si yo compilo esto y hago el deploy, básicamente es que no voy a poder ver esta private function. Vemos acá que no la vemos. Y tampoco vemos la función changeGreeting porque la puse en internal. Si yo quisiera acceder a esta función, simplemente la tengo que llamar desde otra función. Esperen que voy a minimizar esto. Básicamente, si yo quiero poder llamar a esta función, la tengo que poder llamar desde otra función dentro del smart contract. Por ejemplo, tendría que hacer algo así, ¿no? En este caso, algo así debería ser. Pero bueno, en este caso, yo acá estoy recibiendo parámetros y en este caso no. Debería modificar algunas cosas, pero la idea es esa, es que las funciones de tipo privada se pueden llamar desde dentro del smart contract, las de tipo public desde fuera también, como desde dentro, y las internal desde dentro del smart contract y también desde otros smart contract que heredan este smart contract, y la de external solamente desde fuera del contrato, solamente desde afuera. Bien, y por último, espero no haberlos mareado con tanta info, tenemos las funciones de tipo payable, que esto lo vamos a dejar para otro video, pero lo quiero mencionar porque es muy importante. Por ejemplo, tenemos una función de tipo payable, que son aquellas funciones que pueden enviar Ether. Es decir, en estas funciones yo puedo hacer una transferencia de dinero. Eso lo vamos a ver en el próximo video, más que nada porque es un tema un poco más, no diría complejo, pero un poco más extenso. Entonces no quiero hacer que este video sea súper largo. Pero bueno, básicamente son funciones que se pueden enviar Ether y esta es la manera de declararlas. Este es el nombre de la función. Acá puedo recibir parámetros o no. Y tiene este modificador, digamos, esta palabra clave que hace que esta función pueda enviar Ether. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video, así que no te lo pierdas. Bueno, y yo creo que hasta acá llegamos. Esto ha sido todo. Si el video te gustó, dale un me gusta, que me ayuda muchísimo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.